Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Generamos de inmediato, cuando son las 7:21, la primera entrevista sobre temas de carácter nacional. Hemos convocado al Zoom de entrevistas a Ivo Rosero. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador. Queremos consultarle sobre esto que se está convirtiendo, no sé si en un rumor o una realidad que tiene mayor fuerza. Distribuidores y usuarios denuncian escasez de gasolina extra en Quito y en otras ciudades del país. La falta de diésel se está evidenciando desde el mes de octubre. Petroecuador señala que todo está funcionando con normalidad. A nuestro invitado, que le saludamos, Daniela Ruiz, y quien le habla, Juan Carlos Boada Andázuri, le consultamos. La entrega de galones de combustible extra y diésel, sobre todo, a las estaciones de servicio, ¿se mantiene en volúmenes antes considerados o hay un mayor consumo? ¿Quién falta la verdad? Buenos días, bienvenido, caballero Rosero. Buenos días, un saludo a su distinguida audiencia. Bueno, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? El problema del desabastecimiento de combustible no empezó hoy, empezó a inicios de octubre. Están videos, filmaciones en todos los medios de comunicación. No se trata aquí de decir quién dice la verdad. Está ahí, a la vista, la prueba, la evidencia de que no ha habido suficiente abastecimiento de combustible por parte de Petroecuador. A inicios de octubre, el primer sábado de octubre, se dejó de despachar diésel en el Beaterio alrededor de la 1 de la tarde. Recién despachan cuando normalmente despachan a las 7 de la mañana. Esto ocasionó que todos los tanqueros que hacen dos viajes, que son la mayoría, no alcancen a hacerlo. Es decir, todas las estaciones que iban a ser abastecidos en el segundo viaje no recibieron combustible y se quedaron varias horas sin el mismo. Simultáneamente esto pasó en Santo Domingo de los Áchilas y en Ambato, pero el problema se prolongó en Santo Domingo durante 15 días, que les obligaron a ir a abastecerse en Guayaquil, en la terminal de Pascuales, pagando 10 centavos por galón por ese transporte incremental. Entonces, este combustible ya se vendió a pérdida porque el margen neto no llega ni a 2 centavos por galón. Si usted le resta 10 centavos adicionales de transporte, obviamente que hay una pérdida. Eh, lo mismo sucedió luego, como mencionaba, en Riobamba. Riobamba está 2 meses con el mismo problema, que a pesar de tener un centro de distribución propio, les obligan a ir a abastecerse primero a Guayaquil, con costos, como le mencionaba, iguales de hasta 10 centavos por galón de transporte, y luego están abasteciéndose en Quito. Posteriormente, ya en la primera semana de noviembre, se dio este mismo problema de conocimiento nacional en el terminal de Chauriabamba, en el Azuay, en Cuenca. En Cuenca se quedaron una semana sin combustible, ¿no? Ya que los distribuidores de Cuenca decidieron no perder y no se fueron a abastecer al Guayas, ¿no? Porque también les costaba entre 8 y 10 centavos por galón, es decir, a pérdida. Y les dicen muy cómodamente, ¿no? Las autoridades de Petroecuador, que esta semana vayan a abastecerse en tal o cual eh, beaterio o centro de distribución. Cuando los responsables de ese transporte vía poliducto son ellos mismos, son Petroecuador. Entonces, lo correcto, lo ético es que Petroecuador se haga cargo de ese transporte incremental, ¿no? No que se lo endosen a los distribuidores, sabiendo la crítica situación que estamos viviendo, 21 años con el margen congelado, ocasionando en centavos, ¿no? Ocasionando que más de 600 estaciones, más de la mitad, estén trabajando al punto de equilibrio hacia abajo y un poco hacia arriba. Entonces, luego de lo de Cuenca pasó lo mismo en Pascuales, ¿no? Colas que llegaban a más de 1 kilómetro de tanqueros tratando de abastecerse porque venían de otras partes, venían de Machala también, de todo el sector del Oro, que normalmente se abastecen en la Troncal, Uh-huh. ¿no? Y ahí realmente tampoco es que hubo una mayor explicación. Se dijo que había un problema de software hace 15 días, ¿no? Pero siempre Petroecuador saca el mismo repetitivo comunicado diciendo que hay suficiente combustible para abastecer el mercado nacional. Desmenucemos. Probablemente,
Desmenucemos esta frase que usted acaba de mencionar, caballero Rosero. A ver, ¿es posible que el desabastecimiento en algunas estaciones de servicio de extra y de diésel se deba seguramente a un mayor consumo? Usted indicó que desde octubre empezó la escasez de diésel sobre todo. En esa época estábamos con, creo que, buena frecuencia de cortes de energía eléctrica y todo el mundo acudía con un galón a una estación de servicio para proveer a su planta generadora de energía que se había comprado de última mano y en último momento. ¿No será que estamos consumiendo más? ¿Será que están importando la misma cantidad que antes importaban? ¿Qué es lo que está fallando? Pero eso estoy tratando de explicar. Entonces, con esta breve cronología, ¿no? Finaliza estos días con un desabastecimiento en Quito, ¿no? Para tener claro, aquí tengo un comunicado de una comercializadora en las que nos indica que el día domingo se iban a abastecer 70.000 galones, se les iba a asignar 70.000 galones cuando normalmente se les asigna 140.000 galones en un día. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta comercializadora? Dosificar a sus estaciones de servicio menos cantidad de combustible y obviamente se quedan sin el mismo. Ahora vamos a las causas, lo que nosotros interpretamos como causas. Eh, Recordemos que estamos en una crisis hidroeléctrica, ¿no? Y adicionalmente, hay que entender que el 73% del diésel es importado. Si a eso le sumamos que hay una paralización en la refinería de Esmeraldas por 65 días programado, que nosotros no sabemos si ya terminó, si se prolongó, porque también hay hermetismo al respecto por parte de Petroecuador, obviamente que va a haber una mayor presión, ¿no? Sobre las importaciones. Y nosotros hemos dicho desde hace meses que Petroecuador tiene que hacer la logística adecuada de importación y de almacenamiento del combustible. Obviamente que hay un incremento de demanda. Las termoeléctricas, por ejemplo, comparando mes con mes, eh, si comparamos agosto del 2024 con 2023, que es más dramático, hay un incremento del 143% del diésel destinado a las termoeléctricas. Eso lo comercializa solamente Petroecuador. En septiembre fue el 42% y así cada mes hay un incremento porque hoy tenemos un mayor estiaje que el año anterior. Obviamente, con los apagones hay una mayor demanda del diésel destinados a los generadores de los edificios, de las industrias a las que se les ha obligado a autogenerarse, etcétera. Pero en el caso de la gasolina no es la misma situación. En el caso de la gasolina, más o menos hemos determinado que en las ciudades grandes hay un incremento de 100 galones diarios por estación, que no es un valor importante, ¿no? Entonces, por ahí no, es muy diferente la situación del diésel a las gasolinas. Eh, ¿Qué pasa con la gasolina extra? ¿Cuál es la causa? Pues definitivamente nosotros no entendemos. En redes sociales circulaba una nota, una noticia el viernes, que se había detectado que algunas unidades de la refinería Esmeraldas no están funcionando. Aparentemente se ha prolongado un mantenimiento. Entonces, probablemente por ahí está la causa que debería explicarlo Petroecuador. Y obviamente, si es que estos problemas que son absolutamente previsibles porque son mantenimiento, pues debe actuarse con la celeridad, ¿no? Y con la oportunidad para importar más combustible y que no pase lo que está sucediendo ahora. No, tenemos reportes ya en esta mañana que también hay estaciones de servicio hoy día que no tienen combustible. El día de ayer, el representante de una de las comercializadoras más grandes del país, ¿no? Reportó que tenía 17 estaciones sin combustible en Quito. Entonces, Ivo, no es posible, debe decirse la verdad, debe aclararse a la ciudadanía qué es lo que está pasando, porque esto es repetitivo, genera grandes pérdidas, ¿no? Para los distribuidores y obviamente graves problemas para el ciudadano que no puede abastecerse. Ivo, es importante tomar en cuenta lo que usted nos mencionaba, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo, es evidente la escasez de los combustibles en la ciudad de Quito, como bien ya lo decía en algunas gasolineras, pero como lo decía también usted, este problema viene arrastrándose desde el mes de octubre. El primer problema más allá del desabastecimiento desde octubre es este de los centros de distribución. ¿Cuál ha sido la razón que han dado, digamos, las autoridades desde Petro
Petroecuador, por ejemplo, para tener los centros de distribución solo en las grandes ciudades, la de Pascuales en Guayaquil, la del Beaterio acá en Quito, y que en los otros centros de distribución, como el de Riobamba, como el de Cuenca, no estén funcionando para la entrega, y el de Santo Domingo no estén funcionando para la entrega directa en cada ciudad a los distribuidores? Bueno, no nos han dado ninguna explicación oficial. Verbalmente nos dijeron que cuando empezó el problema en octubre se debía a unos pinchazos. Pero luego, con el tema de Riobamba, que va 2 meses y más con y con el mismo problema de no tener en su centro de distribución el combustible, dijeron que esto se debía a un barco que se había demorado en zarpar, ¿no? Pero ningún barco se demora 2 meses. Y luego en Guayaquil, ¿no? Que es donde normalmente sí hay, dijeron que es el software, pero acompañado del ya característico comunicado que dicen que Petroecuador garantiza que hay suficiente combustible para abastecer a todo el país, ¿no? Y estamos viendo los colas de tanqueros en los beaterios, en los centros de distribución de Pascuales y del beaterio, como usted bien mencionó, ¿no? Hay tanqueros que hacen 10 horas de viaje, por ejemplo, de Cuenca o de Riobamba a Guayaquil, hacen cola de 12 horas para cargar y luego tienen que regresar, ¿no? Eso es tremendamente riesgoso, ¿no? El chofer puede quedarse dormido, en la madrugada están sujetos a asaltos en la carretera, ¿no? Entonces el tema es bastante complicado y no hay una explicación clara de qué está sucediendo. Justamente ese es el tema, ¿no? O sea, yo a lo que voy es que si es que tenemos ese combustible en el centro de distribución, digamos, en Pascuales, ¿por qué no está llegando a los centros de distribución de las ciudades? Digamos, si es que hay ahí, estaríamos de acuerdo en que nos digan que no hay escasez porque sí se está distribuyendo desde ahí los combustibles, pero ¿por qué no está llegando a los centros de distribución de las ciudades? Claro, no hay ninguna explicación oficial para nosotros, no nos han dado. Dijeron eventualmente que los pinchazos, ¿no? Los pinchazos que se hacen al poliducto para extraer y robar el combustible, Ujú, ujú. los grupos delincuenciales, son mafias, ¿no? Pero realmente no hay una explicación oficial. Ivo, ¿qué va a suceder? Se ha anunciado por parte del gobierno que, digamos, los cortes de energía eléctrica serán hasta el 20 de diciembre, a partir, bueno, desde el 15 hasta el 31 más o menos estarán también estos cortes en 7 industrias importantes del país, pero quizás con el tema de, digamos, eliminación de los cortes de energía eléctrica, ¿se puede de alguna manera solventar este tema, tomando en cuenta que cierta demanda se incrementó precisamente por el tema de la generación eléctrica? Bueno, es difícil determinar, ¿no? Lo que puede suceder. Ojalá las cosas se den como estuvo planificado. Bueno, hoy tenemos la generación de Colombia. Ojalá no nos perjudique una suspensión de eso en un momento dado. Realmente es un poco impredecible lo que pueda suceder, pero si esto se agrava, la situación va a ser muy crítica en todo el país, ¿no? Realmente no. Esperemos que eso no suceda. Lamentablemente hay un poco de oídos sordos, ¿no? Por parte de algunas autoridades. En el caso nuestro, me permito muy rápidamente indicar, nos atendieron después de 2 plantones y de una infinidad de cartas, nos atendió el ministro de Finanzas Juan Carlos Vega y el ministro saliente de ese momento de gobierno, vieron nuestros números, ¿no? Y nos dijeron que tenemos razón y que se va a hacer una ruta, una hoja de ruta inmediata para solucionar nuestro problema. Han pasado más de 2 meses y medio y ahí quedó la situación. Entonces, como que falta una voluntad política y una acción oportuna para solucionar el problema en todos los aspectos energéticos, ¿no? Este es el único acercamiento que ustedes han tenido con el tema de la distribución de combustibles por el tema de los, digamos, de las ganancias de las distribuidoras, o ustedes han tenido también otro tipo de acercamiento con respecto ya a este tema de la escasez en el tema de distribución a nivel nacional. No hemos tenido otro acercamiento, hemos puesto infinidad de cartas, pero se quedan ahí en el Kipux, en el sistema Kipux, sin avanzar. Eh, Ivo, ustedes Realmente es increíble.
¿Ustedes cómo ven ya estas dos últimas semanas del año, digamos, en este tema? ¿Ustedes creen que esto se va a poder solventar? ¿Creen que esta crisis finalmente se está agudizando, tomando en cuenta que ya inició en octubre y que ahora ya se está sintiendo también en las gasolineras? Ya, como usted bien lo decía, 17 en Quito ya no tenían el combustible de una de las distribuidoras más grandes. ¿Cree que esto se va a continuar agravando? ¿Cuál es su perspectiva desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo? Es difícil predecir. Esto realmente creo que se va determinando día a día. Y si es que no actúa rápido, si no hace una logística adecuada Petroecuador para la importación, que creo que esa es la única solución, y almacenamiento, pues esto puede agravarse. Consulto también, ¿podría pensar en que la causa del desabastecimiento de combustibles en varias estaciones de servicio del país se debe a que los combustibles siguen fugando por la frontera norte y sur pese a los precios internacionales que tienen nuestros combustibles? No creo que esa sea una causa del desabastecimiento, definitivamente no es, porque tenemos diariamente las comunicaciones de Petroecuador en el que le establecen cupos a las distintas comercializadoras que a su vez tienen que dosificar a las estaciones de servicio. Pero es muy claro que hay menos producción en la refinería de Esmeraldas. Públicamente se ha dicho que se hizo ese mantenimiento programado de 65 días. Y por otro lado, el incremento de demanda evidente, ¿no?, para la generación por la crisis hidroeléctrica. ¿Qué hay detrás de ese hermetismo? ¿Qué cree usted que puede haber detrás de ese hermetismo que no se sepa si ha concluido el periodo de mantenimiento para la estación de producción de combustibles de Esmeraldas? Bueno, siempre ha habido falta de transparencia, ¿no? No es algo nuevo. Siempre ha habido hermetismo por parte de Petroecuador cuando es tan simple como salir y decir, señores, tenemos este problema y estamos tratando de solucionarlo, ¿no? Porque Pero no lo transparentan. no Y creo que en su sea solo lugar, mantenimiento. Debe haber alguna causa mayor que no se está evidenciando ni se conoce o se saca a la luz pública. es un poco difícil especular sobre eso, ¿no?, mientras no haya una transparencia por parte de Petroecuador. Muy bien. Caballero Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, muchísimas gracias por el diálogo que ha mantenido con las frecuencias públicas de la ciudad. Una buena Muchas jornada gracias y una también. buena semana. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. 7:39 en la mañana, un paréntesis y volvemos con nuestro siguiente invitado. Actualidad, análisis y participación ciudadana en 102.9 Noticias, primera emisión.